Cuando mis padres murieron, mi hermano me robó toda mi herencia, pero decidí vengarme durante su fiesta de cumpleaños y expuse todo lo que hizo con nuestros padres. Mi nombre es Isabela, y desde muy joven conviví con un legado familiar, marcado por secretos ocultos, traiciones veladas y la sombra constante de un pasado que insistía en imponerse, incluso cuando intentaba construir mis propios sueños. Crecí en una casa donde el amor y la confianza debían ser los pilares, pero donde Mario y Elena, nuestros padres, se veían envueltos en un sistema de manipulación y concesión de privilegios que favorecía siempre a Rafael, mi hermano, el preferido de la familia, elegido tanto por su carisma y habilidad para encantar a los demás, como por su audacia para sobrepasar límites éticos y morales. Durante años, mientras observaba con una mezcla de dolor y resignación el desarrollo de sus artimañas, aprendí a reconocer los sutiles indicios de una verdad oculta. Él, con su actitud despreocupada y una naturalidad inquietante, administraba la herencia que en realidad debía ser destinada a todos nosotros. Yo, relegada desde pequeña al papel de secundaria, custodiaba en silencio una serie de documentos e informes que demostraban cómo Rafael desviaba fondos y manipulaba los sentimientos de nuestros padres en beneficio propio, configurando un esquema cruel de robo disfrazado. En medio de largos años de adolescencia, los detalles se acumulaban en mi memoria: conversaciones interrumpidas por indirectas disfrazadas, silencios que hablaban más alto que las palabras y las miradas cómplices que intercambiaba con personajes de negocios sombríos, los cuales parecían alimentar su ambición sin escrúpulos. Cada vez que mencionaba, de forma desaliñada, todo lo nuestro puede repartirse, sentía el peso inquietante de una verdad que se resistía a revelarse, pero que, con el paso del tiempo, se volvía imposible de ignorar. La tensión familiar alcanzó niveles insoportables hasta el día en que Rafael decidió celebrar su cumpleaños con una fiesta repleta de pompa, ostentación y el falso brillo de una reputación construida sobre mentiras y hurtos. Invitó a la celebración a todos aquellos que le ofrecían elogios vacíos y aplausos fáciles, creando un ambiente propicio para su glorificación, mientras ocultaba hábilmente el abismo de injusticias que corroía nuestro hogar. Yo, que desde 1900 hacía tiempo alimentaba el rencor silencioso y la determinación de exponer lo que siempre se mantenía en las sombras, vi en ese instante la oportunidad perfecta para romper con el ciclo de sumisión e hipocresía. Durante la preparación de la fiesta, mientras los detalles se desplegaban y los invitados iban llegando, pude sentir el ambiente cargado de expectativas y la certeza de que ya no habría vuelta atrás. Aproveché el momento en que la multitud se dispersó momentáneamente y se encontró un micrófono olvidado para ser el vehículo de mi verdad. Subí al improvisado escenario con el corazón firme y la mente repleta de evidencias organizadas a lo largo de años de vigilancia y dolor. Cada palabra que pronunciaba llevaba consigo rimas tristes y declaraciones contundentes que desnudaban la trayectoria de Rafael. No solo usurpó la herencia que nos pertenecía, sino que utilizó los recursos destinados a preservar un legado que jamás fue para su beneficio personal. Recordaba con detalle las noches silenciosas en que oía a mis padres hablar de deudas ocultas y encuentros discretos con hombres de negocios de reputación dudosa, y cómo las miradas cómplices revelaban una trama de manipulación que nos envolvía a todos como marionetas de una ambición desmedida. Hablé de los documentos, cuidadosamente guardados en el bolsillo de un abrigo antiguo, un regalo de mi madre, transformado inesperadamente en prueba irrefutable, que demostraban, sin lugar a dudas, cómo Rafael había sustraído sistemáticamente la herencia familiar, desviando nuevas sumas con la naturalidad de quien jamás imaginó estar cometiendo un delito. Mientras mi voz resonaba en cada rincón de la fiesta, cada relato parecía transformar aquel ambiente cargado de falsedad en un auténtico tribunal de conciencias, donde las verdades reprimidas comenzaban a emerger entre suspiros y miradas atónitas de los presentes. El peso de cada palabra desnudaba no solo la traición de un hermano, sino la trayectoria de una familia que permitió ser engañada y manipulada por una ambición disfrazada de cariño y lealtad. Durante mi monólogo, quedó claro que la responsabilidad del robo y de la ruptura de un legado de amor y justicia no podía recaer sobre mí, la hija olvidada, sino sobre aquel que, con arrogancia e impunidad, actuó como un villano encubierto. Con cada frase, sentí la carga liberadora de una verdad largamente adormecida,
y la poca compasión que quedaba en quienes antes enaltecían al querido hijo se transformaba en miradas de consternación y arrepentimiento. Así, en ese preciso instante, la fiesta dejó de ser una celebración y se convirtió en un escenario de reconciliación con la propia verdad, donde la magnitud de mi relato simbolizaba el derrumbe de un sistema familiar anclado en privilegios injustos. Me vi finalmente libre del peso de los secretos guardados en silencio y reclamé no solo lo que me correspondía por derecho, sino la reestructuración total de una relación que, desde hacía tiempo, se disfrazaba de normalidad. Aquella noche, grabada para siempre en la memoria de los presentes, no fue solo un acto de venganza silenciosa, sino un manifiesto de empoderamiento, en el que la revelación de las injusticias rescataba la dignidad de una hija que siempre se sintió excluida del legado de amor y reconocimiento que su familia debió haber promovido. Al derramar cada palabra, comprendí que la verdadera herencia residía en la valentía de exponer los males del pasado y en la determinación de construir un camino justo hacia el futuro. La verdad, por dolorosa que fuera, resonaba más alto que cualquier mentira meticulosamente construida, y mientras la fiesta se silenciaba ante mi testimonio, mi transformación interior se abría como un nuevo capítulo, en el que prevalecía el derecho a la justicia y a la independencia, y en el que el nombre de Isabela dejaba de representar a una mujer subyugada para convertirse en el símbolo de la liberación de un legado despojado de los valores que deberían sostenerlo. Ese momento, colmado de intensidad y dolor, marcó el punto de inflexión que anunciaba la caída de un imperio de manipulación y la ascensión de una fuerza que, antes silenciada, había decidido emerger para reescribir la historia de una familia, demostrando que la justicia, por más tardía que fuese, siempre encuentra la forma de transformar el llanto en fortaleza y el silencio en verdad. La semana siguiente a la fiesta, Rafael intentó contactarme innumerables veces. Mensajes, llamadas, correos electrónicos repletos de disculpas vacías y justificaciones patéticas. «Solo fue un malentendido, Isa», decía en uno de sus mensajes. ¿Malentendido? ¿Qué definición tan curiosa para años de manipulación sistemática? Respondí con un simple: creo que los estados de cuenta no sufrieron ningún malentendido. Los números son bastante claros. La familia, como era de esperarse, se dividió. Algunos tíos y primos, aquellos que siempre admiraron la genialidad financiera de Rafael, ahora me miraban con desconfianza y resentimiento, como si yo fuera la villana de la historia por atreverse a interrumpir el espectáculo de mentiras al que todos preferían asistir cómodamente. Otros, sin embargo, se acercaron a mí en privado, con miradas avergonzadas y confesiones murmuradas. Siempre sospeché que algo andaba mal, pero nunca tuve el valor de cuestionarlo. Valor. Esa palabra resonaba con insistencia en mi dirección. Se necesitó mucha valentía, Isabela, pero no era valentía lo que sentía fluyendo en mis venas aquella noche reveladora, sino simplemente el agotamiento de años de silencio forzado, la explosión inevitable de una verdad comprimida durante demasiado tiempo. Mis padres, Mario y Elena, reaccionaron de formas diametralmente opuestas. Mi padre, con su semblante siempre severo, parecía haber envejecido 10 años en una semana. Sentado en su sillón favorito, me preguntó con voz embargada: «¿Por qué no viniste a verme antes, hija?». La respuesta se quedó atrapada en mi garganta, pero mis ojos hablaron por mí. «Porque nunca quisiste ver, padre. Porque era más conveniente creer en el hijo prodigio que cuestionar los privilegios que tú mismo otorgabas». Mi madre, por su parte, pasó del shock inicial a una determinación que nunca había visto antes. Fue ella quien organizó la reunión con el abogado de la familia, quien reunió todos los documentos que había coleccionado a lo largo de los años, y quien confrontó a Rafael en una llamada que pude escuchar parcialmente. «No importa que seas mi hijo. Lo que importa es que has traicionado la confianza de todos nosotros». La reunión con el abogado, el doctor Méndez, un hombre de cabellos canosos y mirada penetrante, fue reveladora en muchos aspectos. Mientras exponía las evidencias, meticulosamente organizadas en una carpeta azul, él asentía lentamente, alternando entre expresiones de sorpresa y de indignación contenida. «Señorita Isabela», dijo finalmente, ajustándose las gafas sobre la nariz.
Estas transacciones, tomadas aisladamente, podrían explicarse como inversiones autorizadas por sus padres. Pero el patrón que ha identificado es otra historia. ¿Patrón?, inquirió mi padre, inclinándose hacia adelante, con las manos temblorosas apoyadas en sus rodillas. Así es, señor Mario. Su hijo no solo transfirió sumas considerables a cuentas personales, sino que estructuró esas transferencias de manera que evitaban ser detectadas. Montos inferiores a ciertos límites, en fechas específicas, usando empresas intermediarias. Esto demuestra premeditación. La palabra premeditación flotó en el aire como una nube cargada. Mi madre se tapó la boca con la mano, conteniendo un sollozo, mientras mi padre cerraba los ojos con fuerza, como si pudiera borrar aquella realidad con solo negarla. El doctor Méndez continuó. Tenemos dos opciones. Podemos resolver esto internamente, con la devolución de los montos y una reestructuración del patrimonio familiar, o llevar el caso ante las autoridades competentes, lo cual probablemente derivaría en un proceso penal contra Rafael. El silencio que siguió a esa declaración era casi palpable. Era la diferencia entre mantener nuestra tragedia familiar entre las paredes de nuestro hogar o exponerla al mundo. Era la diferencia entre darle a Rafael una oportunidad de redención o enfrentar, en su caso, las consecuencias legales de sus actos. Yo, que había pasado años acumulando pruebas, que había expuesto todo en una fiesta repleta de gente, me encontraba ahora extrañamente dividida. No por compasión hacia mi hermano, sino por una claridad repentina sobre lo que realmente me importaba. No se trataba de ver a Rafael castigado, sino de restaurar la justicia en nuestra familia y recuperar mi voz, silenciada por tanto tiempo. Quiero que devuelva todo, declaré finalmente, con una calma que sorprendió hasta a mí misma. Quiero que firme un documento reconociendo lo que hizo, en presencia de toda la familia, y quiero que parte del patrimonio se destine a una fundación educativa en honor a nuestros abuelos, quienes siempre valoraron la honestidad por encima de todo. Mis padres me miraron como si me vieran por primera vez, no como la hija callada que siempre había sido, sino como una mujer de principios firmes y visión clara. ¿Y si se niega?, preguntó mi madre en voz baja. Entonces recurriremos a la vía legal, respondí sin vacilar. No estoy dispuesta a negociar con la verdad. Ya lo hemos hecho por demasiado tiempo. El doctor Méndez asintió con discreción, cerrando su carpeta de documentos. Prepararé los términos conforme a lo solicitado, señorita Isabela. Sugiero que agendemos una reunión con su hermano lo antes posible. La reunión con Rafael se fijó para 3 días después, en la oficina neutral del doctor Méndez. Escogí, con cuidado, mi atuendo. Un traje azul marino, discreto pero formal, el cabello recogido en un moño austero, sin más accesorio que un reloj de pulsera que perteneció a mi abuela. Quería que mi apariencia reflejara exactamente lo que había llegado a ser, una mujer que no necesitaba artificios para imponer respeto. Rafael llegó tarde, como siempre. Entró en la sala con esa postura falsamente relajada que conocía tan bien, pero sus ojos delataban su nerviosismo. Saludó al doctor Méndez con un apretón de manos forzado. Hizo un breve gesto a nuestros padres, y cuando su mirada se cruzó con la mía, intentó esbozar una sonrisa conciliadora que yo no correspondí. Bien, comenzó el doctor Méndez una vez acomodados todos. Estamos aquí para discutir una propuesta de acuerdo respecto a las irregularidades financieras detectadas en la administración del patrimonio familiar. Rafael se acomodó en su silla, incómodo ante tanta formalidad. ¿No podemos hablar como familia? Todo esto es un gran malentendido que podría resolverse en casa, sin tanta burocracia, gesticuló vagamente. La burocracia se vuelve necesaria cuando se viola la confianza familiar, Rafael, respondí con calma. Y no es un malentendido cuando los estados de cuenta muestran claramente transferencias no autorizadas por un total de casi 2 millones de pesos a lo largo de 5 años. Su rostro palideció visiblemente. Quizás no esperaba que hubiera calculado el monto exacto, o tal vez la magnitud del número, al ser pronunciado en voz alta, lo hiciera finalmente comprender la gravedad de sus actos. El doctor Méndez deslizó una carpeta sobre la mesa en dirección a Rafael. Aquí tienen los términos propuestos por su hermana y acordados por sus padres. Les sugiero leerlos con atención.
Rafael abrió la carpeta lentamente, como si en ella se encontrase algo peligroso. A medida que sus ojos recorrían el documento, sus expresiones oscilaban entre incredulidad y rabia contenida. Al terminar de leer, cerró la carpeta con brusquedad. «Esto es humillante», declaró con voz tensa. «Quieren que firme una confesión, devolver todo el dinero con intereses y, además, pedir disculpas formalmente ante la familia. Es absurdo. Lo absurdo, Rafael, es que te sientas humillado después de lo que has hecho», intervino mi madre, con firmeza. Mi padre, que hasta entonces había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante. «Hijo, ¿tienes idea de lo que pasaría si decidiéramos llevar esto a la justicia? Te estamos ofreciendo una salida, una oportunidad para hacer lo correcto». Rafael se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que conocíamos bien. Sus ojos buscaron en los míos alguna señal de titubeo, alguna brecha para la manipulación. No halló nada, salvo una determinación silenciosa. «¿Y si me niego a firmar?», preguntó, intentando sonar desafiante, pero su voz delataba inseguridad. Fue el doctor Méndez quien respondió, con la calma profesional de quien ha presenciado numerosos conflictos familiares. «Enese caso, sus padres y su hermana están dispuestos a presentar una denuncia formal por apropiación indebida y estafa. Según las evidencias, hay alta probabilidad de condena, lo que implicaría no solo la restitución del dinero, sino también posibles penas de privación de libertad». La realidad de la situación golpeó finalmente a Rafael. Se hundió en su silla, y toda su actitud de confianza se desmoronó como un castillo de naipes. Por un instante, pude ver en él al niño asustado que corría al cuarto de nuestros padres durante tormentas, el mismo que juraba inocencia al romper algo valioso. Pero ese niño había crecido y optado por un camino de traición y egoísmo. «Necesito tiempo para pensarlo», murmuró finalmente. «Tienes 48 horas», respondí, levantándome y ajustando mi blazer. «Después de eso, procederemos legalmente». Al salir de la sala, experimenté una mezcla de alivio y tristeza. No por la posible rendición de Rafael, sino al comprender que ese capítulo de mi vida, el de la hermana callada y sumisa, estaba definitivamente cerrado. Lo que viniera a continuación, fuera lo que fuera que decidiera, sería escrito bajo mis propias condiciones. Rafael firmó los documentos exactamente 47 horas después. No por sincero arrepentimiento, sospeché, sino por un frío cálculo de costos y beneficios. La ceremonia de reconciliación familiar, como mi madre insistió en llamarla, se programó para el domingo siguiente, en la casa de mis padres. La tensión se podía cortar en el ambiente cuando los familiares comenzaron a llegar, curiosos y incómodos, aún asimilando los acontecimientos de la fiesta. Tíos, primos y algunos amigos cercanos, todos reunidos en la amplia sala donde tantas celebraciones aparentemente armoniosas se habían celebrado antes. Rafael llegó por último, vistiendo un traje oscuro como si asistiera a un funeral. De Milton, cierto modo lo era. El funeral de su imagen cuidadosamente construida de hijo perfecto y hermano ejemplar. Su mirada evitaba encontrarse con la mía mientras saludaba de manera mecánica a los presentes. Cuando todos estuvieron acomodados, mi padre se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón, un nuevo accesorio que parecía haber adquirido desde que la verdad salió a la luz. «Familia», comenzó con voz ligeramente temblorosa, «los hemos reunido hoy para enmendar un gran error que permitimos que sucediera bajo nuestro techo, un error que afectó profundamente a nuestra hija Isabela y comprometió la integridad del legado que juntos construimos». Mi madre, sentada rígida a su lado, asintió en silencioso acuerdo, con la mirada fija en algún punto lejano, como si no pudiera enfrentar del todo la realidad que se exponía. Rafael fue llamado al centro de la sala. Con las manos temblorosas, sostenía un papel, acarició su garganta, ajustó la corbata como si ésta lo estuviese asfixiando y comenzó a leer el texto cuidadosamente redactado por el doctor Méndez, cuyas palabras él había aceptado pronunciar. «Yo, Rafael Hernández Morales, reconozco ante todos ustedes que, durante los últimos 5 años, desvié sistemáticamente recursos del patrimonio familiar para mi beneficio personal, sin el conocimiento ni autorización de mis padres ni de mi hermana». Mientras continuaba su confesión, observé los rostros de los presentes. Expresiones,
de asombro, desilusión, algunas miradas dirigidas hacia mí con comprensión, otras de compasión mal ubicada hacia Rafael, como si él fuera víctima de una situación que él mismo había provocado. Me comprometo a devolver íntegramente todos los montos indebidamente apropiados, con los intereses legales correspondientes, y a transferir parte del patrimonio que legítimamente me correspondería para la creación de la Fundación Educativa Hernández Morales, que será administrada por mi hermana Isabela. Al terminar de leer, el silencio en la sala fue ensordecedor. Rafael dobló el papel con meticulosidad, como si ese sencillo acto pudiera restaurar algo de dignidad al momento. Sus ojos, al cruzarse finalmente con los míos, no mostraban un arrepentimiento genuino, sino una aceptación pragmática de la derrota. La tía Cecilia, siempre la más expresiva de la familia, fue la primera en romper el silencio. Esto es simplemente impactante. ¿Cómo no nos percatamos? Nos dimos cuenta, respondió mi primo Andrés, sorprendiendo a todos. Algunos lo sospechábamos, pero era más fácil fingir que nada pasaba, pues Rafael siempre fue el favorito, el exitoso, el carismático. Cuestionar su actuar implicaría cuestionar toda la dinámica familiar que hemos construido durante años. Sus palabras alcanzaron el meollo del asunto. No se trataba únicamente del dinero desviado. Se trataba de cómo toda la familia se había convertido en cómplice de una farsa elaborada, sacrificando la verdad en aras de la apariencia y la conveniencia. La reunión familiar se fue disolviendo gradualmente, entre abrazos torpes, promesas susurradas de «tenemos que vernos más», que todos sabíamos que no se cumplirían, al menos en el corto plazo. La herida estaba abierta y necesitaría tiempo para sanar, si es que alguna vez lo hace por completo. Rafael fue el primero en marcharse, sin despedirse propiamente de nadie. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí como si un peso se aligerara de mis hombros. No del todo, pero lo suficiente para poder respirar con más libertad que en años. 3 meses pasaron desde aquel domingo de confesiones. La Fundación Educativa Hernández Morales se encuentra en proceso de formalización, con un consejo integrado por educadores respetados y algunos familiares que demostraron genuino interés en reconstruir sobre bases más honestas. Rafael cumplió meticulosamente con su parte del acuerdo financiero, quizás siendo esta la única área en la que su meticulosidad fue genuina. Sin embargo, nuestra relación sigue en un limbo indefinido. Ya no somos enemigos declarados, pero tampoco volvimos a ser los hermanos que jamás llegamos a ser. Mis padres envejecen con una sabiduría recién adquirida. Mi padre, en especial, busca mi compañía con una frecuencia que nunca mostró antes, como si intentara compensar décadas de atención exclusiva al hijo. Hablamos de libros, del futuro de la fundación y del pasado que, aunque inmutable, podemos finalmente contemplar con honestidad. En cuanto a mí, descubrí una fuerza que desconocía poseer. La niña que creció en las sombras, observando y acumulando evidencias en silencio, dio paso a una mujer que no teme usar su voz, aun cuando ello signifique sacudir estructuras aparentemente sólidas. Volví a estudiar Derecho, una elección que ahora parece predestinada. Quiero comprender los mecanismos de la justicia, no solo como quien los ha vivido en carne propia, sino también para poder ayudar a otros a transitarlos algún día. A veces, en la quietud de la noche, me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera permanecido en silencio? Si hubiese aceptado el rol asignado en esa farsa familiar y dejado que Rafael siguiera con su apropiación indebida. Quizá habría habido menos dolor, menos rupturas, menos miradas esquivas en las reuniones familiares. Pero también habría habido menos verdad, menos justicia, y yo habría permanecido como un fantasma en mi propia historia. La verdadera herencia que reclamé aquella noche en la fiesta de Rafael no fue solo material, fue el derecho a existir, plenamente, a ser vista y escuchada, a rehusar el rol de acompañante silente en una narrativa diseñada para favorecer a otros. Fue la liberación de patrones tóxicos que se habían repetido durante generaciones en nuestra familia. Al final, el escándalo público, las confesiones dolorosas y los acuerdos legales fueron simplemente el preludio de una verdad más profunda, que las familias, al igual que los individuos, solo pueden sanar cuando enfrentan sus heridas con honestidad y valentía. La nuestra inició ese proceso. Tardivo, doloroso, pero inició.
Ayer recibí un mensaje inesperado de Rafael. Un pedido para encontrarnos en un café neutral, lejos de las miradas familiares. Dudé durante horas antes de contestar con un simple 15-0, café del centenario. Llegué a propósito 10 minutos tarde, una pequeña venganza silenciosa contra alguien que siempre se dio el lujo de hacer esperar a los demás. Él ya estaba allí, sentado en una mesa apartada, girando nerviosamente una taza entre sus manos. Parecía más delgado, con ojeras profundas que hasta entonces no había notado. Por un breve instante, sentí una punzada de compasión, rápidamente sofocada por el recuerdo de años de manipulación. «Gracias por venir», dijo, levantándose, brevemente cuando me aproximé. Noté que no esbozaba la sonrisa automática que solía emplear como herramienta de encanto y persuasión. «¿Qué quieres, Rafael?», pregunté sin rodeos, tras encargar mi café. Él suspiró profundamente, como si reuniera valor. «Me voy a ir», anunció finalmente. «Acepté una oferta de trabajo en Monterrey. Empiezo el mes que viene». Levanté las cejas, genuinamente sorprendida. «¿Monterrey? Siempre decías que jamás abandonarías México». Dije muchas cosas que no eran verdad, respondió con una risa seca, casi autocrítica. Me di cuenta de que necesito un nuevo comienzo. Aquí siempre seré el hijo que robó a la familia, el hermano que traicionó la confianza de su hermana. ¿Y crees que cambiar de ciudad borrará eso?, inquirí, sin poder disimular mi escepticismo. «No», respondió, sorprendiéndome con una sinceridad inesperada. «Sé que llevaré esto conmigo a donde vaya, pero al menos no tendré que enfrentar la decepción en los ojos de todos. Cada día». Permanecimos en silencio mientras el mesero traía mi café. Una parte de mí quiso decir algo reconfortante, quizá por hábito, o por un remanente de aquella antigua dinámica en la que suavizaba las asperezas para mantener la paz familiar, pero ya no era mi papel reconfortarlo. «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté finalmente. Rafael sacó un sobre del forro interno de su saco y lo deslizó sobre la mesa. «Antes de irme, quería que tuvieras esto». Abrí el sobre con cautela, como si pudiera contener alguna nueva artimaña. En su interior, encontré documentos legales mediante los cuales se me transfería la casa de campo de nuestros abuelos, la única propiedad por la que siempre sentí un genuino apego, y que por derecho, sucesorio había quedado en manos de Rafael. «No intento comprar tu perdón», dijo rápidamente, al notar mi expresión desconfiada. «Sé que hay cosas que no tienen precio, pero siempre amaste ese lugar más que cualquiera de nosotros. Me pareció justo». Examiné los documentos, verificando cada detalle con los ojos entrenados que desarrollé tras años de sospechar de sus maniobras. Todo parecía legítimo. «La casa ya está libre de deudas», continuó, «y mandé hacer algunas reformas en el techo y la terraza. Lo estaba necesitando». Levanté la vista de los papeles, estudiando el rostro del hombre frente a mí, mi hermano, mi antagonista, un extraño familiar. Busqué en él señales del Rafael de antes, del manipulador astuto que siempre tenía un as bajo la manga. Pero lo que vi fue solo cansancio y, tal vez, un genuino deseo de enmendar algo antes de marcharse. «Gracias», dije finalmente, guardando los documentos en mi bolso. No pude decir más nada, ni perdón, ni buenos deseos, ni promesas vacías, de mantener contacto. Algunas puentes, una vez quemadas, dejan solo cenizas que el viento poco a poco dispersa. Asintió, comprendiendo lo no dicho. Terminamos nuestros cafés en un silencio cargado de décadas de palabras no dichas, de momentos que podrían haber sido distintos, de decisiones irreversibles. Al despedirnos en la acera frente al café, hubo un breve instante de vacilación. Abrazo, apretón de manos o nada. Optamos por un simple gesto de asentimiento, un reconocimiento mutuo de que, al fin y al cabo, éramos sobrevivientes de la misma tormenta, aunque en lados opuestos del naufragio. Lo vi alejarse por la calle bulliciosa hasta desaparecer entre la gente. Una sensación extraña se apoderó de mí. No era perdón ni reconciliación, sino quizás el primer paso sincero hacia ese cierre del que tanto hablan los terapeutas. La certeza de que algunas historias no concluyen con grandes revelaciones o abrazos emocionados, sino con la simple aceptación de que cada uno seguirá su propio camino, llevando consigo sus verdades y consecuencias. La semana siguiente,
Visité la casa de campo por primera vez en años. Caminé sola por el camino de tierra que serpenteaba entre viejos árboles, sintiendo cómo el aire cambiaba al alejarme de la ciudad. La casa apareció en la última curva, tal como en mis recuerdos más entrañables. Un amplio porche, ventanas, de un azul sereno, y un columpio de madera en el que pasé tantas tardes leyendo, mientras mis abuelos conversaban en sillas de mimbre. Rafael cumplió su promesa respecto a las reformas. El techo era nuevo, la terraza reconstruida y las paredes repintadas en ese tono ocre que mi abuela siempre proclamó como el color perfecto para abrazar el atardecer. Pasé todo el día allí, abriendo ventanas cerradas desde hace tiempo, dejando que el sol y el viento purificaran años de ausencia. Encontré, en un cajón olvidado, un álbum de fotografías antiguo, yo y Rafael de niños, construyendo castillos de arena en una playa cercana, con nuestras sonrisas despreocupadas, preservadas en papel amarillento. Había en esas imágenes una inocencia que parecía pertenecer a otra historia, a un camino alternativo en el que nuestros destinos no se habían separado tan drásticamente. Sentada en la terraza al caer la tarde, con el álbum en el regazo y una taza de té en mis manos, comprendí que el verdadero viaje apenas comenzaba. La exposición pública en la fiesta, el enfrentamiento legal, la restitución financiera, todo había sido solo el preludio de la verdadera historia, la reconstrucción, de mí misma, de mi relación con mis padres, de mi entendimiento sobre lo que significa en realidad la familia, la herencia y el sentido de pertenencia. La casa de campo sería mi nuevo comienzo, no solo un inmueble recuperado, sino un símbolo de lo que decidí preservar del pasado mientras construía un futuro a mi medida. Decidí transformarla en la sede rural de la Fundación Educativa, un lugar donde niños de comunidades desfavorecidas pudieran tener acceso a libros, arte, naturaleza y oportunidades que casi perdí entre las sombras de una dinámica familiar distorsionada. Y mientras observaba el sol ponerse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, sentí una paz que había buscado durante tanto tiempo. No era el final perfecto de un cuento de hadas. Era mejor, porque era real, era mío, conquistado con lágrimas, valentía y una determinación que desconocía hasta que tuve que descubrirla en mi interior. Pensé en todas las Isabelas del 1900 mundo, aquellas personas silenciadas, relegadas a la sombra, convencidas de que su único papel era observar mientras otros se apropiaban de lo que les correspondía por derecho. Esperaba que, de alguna manera, mi historia pudiera llegar a ellas, susurrándoles: hay poder en el silencio observador, fuerza en conocer la verdad y liberación en proclamarla al fin. Y yo, Isabela, ya no soy definida por la herencia que casi me fue robada, sino por la verdad que tuve el coraje de revelar y por el futuro que ahora construyo con mis propias manos. Esa es la herencia que nadie jamás podrá quitarme, la certeza de que, cuando finalmente encontramos nuestra voz, descubrimos que siempre estuvo allí, esperando el momento oportuno para transformar no solo nuestra historia, sino también la de aquellos que vendrán después de nosotros.